ahí me tocó la parte que es la historia del psicoanálisis y Sigmund Freud. Sigmund Freud es el fundador del psicoanálisis. Desarrolló una teoría sobre la mente y los mecanismos inconscientes que influyen el comportamiento humano. A través del psicoanálisis, Freud introdujo conceptos fundamentales como lo que es el inconsciente, las represiones y los conflictos internos entre las partes del psique, el ego, el superyo. Las técnicas proyectivas surgieron como una aplicación de ideas psicoanalíticas para explorar el consciente. Estas técnicas se basan en el principio de que las personas proyectan sus deseos, miedos y conflictos internos en estímulos ambiguos, revelando aspectos ocultos a su personalidad. Esta teoría postula que el desarrollo psicológico de un individuo ocurre en 5 etapas, cada una es marcada por una zona erógena del cuerpo. Etapas del desarrollo psicosexual. Estas se dividen en 5 etapas. La etapa oral, que es de 0 a 18 meses. Durante esta etapa, la boca es la principal zona erógena del bebé, donde puede experimentar el mundo a través de la succión. Los conflictos pueden surgir alrededor de la alimentación y la dependencia. Etapa anal, desde los 18 meses a los 3 años. Durante esta etapa, el control de esfínteres es el foco principal, lo que puede influir en actitudes hacia el control y el orden. Etapa fálica, desde los 3 hasta los 6 años. Durante esta etapa, los niños experimentan curiosidad sexual y se desarrolla el complejo de Edipo, que es en los niños, o el complejo de Electra en las niñas. Etapa de latencia, desde los 6 años a la pubertad. Este periodo se caracteriza por una relativa estabilidad en el desarrollo sexual, durante el cual la energía sexual se sublima en actividades socialmente aceptadas. Etapa genital. Esta ya es de la pubertad en adelante. Durante esta etapa las energías sexuales se canalizan hasta realizarse. Después de haber escuchado la historia de un poquito del psicoanálisis dando introducción a las técnicas proyectivas, vamos a hablar del modelo psíquico, que en este caso de quién es, de Sigmund Freud. Bueno, ahora vamos a explicar un poco más detallado, ¿no? De qué trata el consciente, el preconsciente y el inconsciente, o con otro nombre que es conocido, el ello, el yo y el superyo. Vamos a empezar a explicar el modelo psíquico de Sigmund Freud. ¿En base a qué? En base a una metáfora muy conocida que es la metáfora del iceberg. Empecemos situándonos donde se encuentra el yo, el superyo y el ello. El yo es la mente consciente, el superyo es el preconsciente y el ello es el inconsciente. Como vemos, el yo va a ser más superficial. Esto podemos decir a que se esfuerza a ser moral, pero también busca satisfacer la demanda del ello, o sea, del inconsciente. En este caso, el consciente y el yo, más que todo, va a regir la realidad. Sigamos con el superyo. El superyo es como un filtro donde va a equilibrar, ¿no?, el yo y el ello. O sea, va a ser la parte moral. Y esto puede ser muy moral o demasiado amoral, ¿ok? En todo caso diremos que en el superyo va a regir la moral y también el principio del deber. Ahora pasamos con el ello o el inconsciente. El inconsciente es muy amoral. ¿Por qué? Porque el inconsciente va a regir, ¿qué cosa? El placer. ¿En qué? Más que todo va a buscar, va a ser regido más que todo por las pulsiones. ¿Qué son las pulsiones? Son los instintos, ¿no?, que tenemos mayormente las personas, ¿no? O bueno, que toda persona lo tiene. Y bueno, así terminamos el modelo psíquico de Sigmund Freud. Los mecanismos de defensa constituyen parte de los conceptos más importantes de la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. Se trata de una serie de procesos psicológicos que hipotéticamente regularían el modo en el que los contenidos del inconsciente se manifiestan en nuestra conciencia y en nuestros comportamientos, de forma que el yo medía como árbitro entre las demandas instintivas del ello y la conducta moral del superyo. Los principales mecanismos son el desplazamiento. Se refiere a la redirección de un impulso como la agresión hacia una persona o un objeto. Por ejemplo, alguien que se siente frustrado con su jefe y le da una patada a su perro o a un mueble, desplazando el objeto de su ira hacia otro ser objeto.
Pasando con la sublimación, se trata de un caso de desplazamiento cuyo impulso está socialmente aceptado. Por ejemplo, canalizar la ira mediante la práctica de un deporte o volcar los instintos sexuales mediante alguna actividad artística. La represión es el primer mecanismo que Freud descubrió. Hace referencia al proceso por el cual el yo borra eventos y pensamientos que serían dolorosos si se mantuvieran en el nivel consciente, ya que la satisfacción de la pulsión reprimida resulta irreconciliable con otras exigencias del superyo o de la realidad. Por ejemplo, un hombre enamorado de su cuñada. Este tratará de reprimir dicho deseo evitando hablar con ella o pensar en ella. La proyección hace referencia a la tendencia de los individuos a atribuir o proyectar sus propios pensamientos, motivos o sentimientos hacia otra persona. Las proyecciones más comunes pueden ser comportamientos agresivos que provocan un sentimiento de culpa y fantasías o pensamientos sexuales socialmente no aceptados. Por ejemplo, una chica odia a su compañera de piso, pero el superyo le dice que eso es inaceptable. Puede resolver el problema pensando que es la otra persona la que la odia y a ella. Negación es el mecanismo por el cual el sujeto bloquea eventos externos para que no formen parte de la conciencia y por lo tanto tratar aspectos evidentes de la realidad como si no existieran. Por ejemplo, un fumador que niega fumar puede provocar serios problemas para su salud. Negando estos efectos nocivos del tabaco puede tolerar mejor su hábito y neutralizarlo. La regresión hace referencia a cualquier retroceso a situaciones o hábitos anteriores, un retorno a los patrones de comportamiento inmaduro. Por ejemplo, un adolescente al que no se le permite dormir en casa de un amigo reacciona con un berrinche y grita delante de sus padres como si fuera un niño. La formación reactiva. Los impulsos no solo se reprimen, sino que además se controlan exagerando el comportamiento opuesto, es decir, que se detiene la aparición de un pensamiento doloroso sustituyéndolo por uno más agradable. Por ejemplo, una persona que está muy enfadada con un amigo pero le dice que está todo correcto para evitar una discusión. El aislamiento es un mecanismo por el cual se separan los recuerdos de los sentimientos, y como una forma de soportar y tolerar mejor los hechos y la realidad. Se separa una idea intolerable para el yo de las emociones que produce y así permanece en la conciencia de forma debilitada. Por ejemplo, relatar un episodio traumático con total normalidad, igual que si se hablara del tiempo o de cualquier otro asunto trivial. Condensación es un mecanismo por el cual ciertos elementos del inconsciente se unen en una sola imagen u objeto durante el sueño. El proceso de condensación hace que el relato del contenido manifiesto sea mucho más breve que la descripción del contenido latente. Es un término que surge de las explicaciones psicoanalíticas que se dan cuenta de la creación de los sueños. Y la racionalización. En ella se sustituye una razón real que no es aceptable por otra que sí lo sea. Es decir, se cambia la perspectiva de la realidad a través de ofrecer una explicación diferente. Por ejemplo, una mujer se enamora perdidamente de un hombre e inician una relación. Al cabo de un mes de empezar este noviazgo, el hombre rompe la relación porque considera que la mujer tiene una autoestima muy baja y no le deja respirar, pese a que la mujer lleva 3 fracasos amorosos consecutivos por la misma razón. Concluye: ya sabía que este hombre era un perdedor, o bien, desde el primer momento supe que este hombre no me convenía.